¿verdad? No, profe, una pregunta muy obvia. Órale, ok, ahora le cambio la pregunta. ¿Qué pasaría si usted consume marihuana? Pues, ¿soy un drogadicto? Risas, ¿no? Ok, pero ¿qué pasaría si usted consume marihuana en su casa? Ay, pues no tengo problema. Fíjense, compañeros docentes, imagínense si nosotros le decimos al estudiante, ¿qué pasaría si te hacen un antidoping? Pues obviamente va a salir el antidoping positivo, pues porque en este caso el trabajador sí consume marihuana. Eso pasa constantemente. Pero ¿cómo le digo al trabajador que no puede ser despedido? Los alumnos se van a sorprender. ¿Cómo, profe? ¿No me pueden despedir? Asunto, momento, stop. ¿Cómo? Si usted consume marihuana en su casa o fuera del trabajo y nunca llega al trabajo bajo la infesta de la droga o presenta estas conductas dentro del trabajo, la vida personal es aparte. Y entonces el alumno va a tener un enfoque de atención más fuerte. ¿Por qué? Porque siempre, insisto, los problemas reales o ejemplos reales son los que más asientan el conocimiento. Y entonces, una vez que yo explique la larga lista que involucra que puede ser un despido justificado y que un injustificado, puedo asociarlo con ejemplos y decir, a ver, Juanito, ¿qué opina? Fulanito, ¿qué opina? Manganito, ¿qué es esto? Y hacer retroalimentaciones. Profes, recomendación. Este tipo de materias son teóricas fuertes. Entonces, siempre manejen una estrategia de repaso. Inicio mi clase, compañero, ¿qué vimos el sábado? Compañero, ¿qué vimos el martes? ¿Qué vimos el miércoles? ¿Qué es esto? Conceptualíceme derecho, conceptualíceme Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué artículos nos protegen? ¿Quién lo dice? ¿En qué año? Y entonces el alumno va a estar activo completamente. Les pueden manejar mapitas, les pueden manejar dibujos, les pueden manejar cuestionarios de autoevaluación y eso ayudará a que el alumno esté fresco. Para nuestra buena suerte, compañeros, prácticamente el ámbito de legislación laboral e introducción al trabajo son de los últimos materias que se toman casi ya para aplicar el examen. Están muy frescos. Pero eso no significa que ya los alumnos retuvieron todo. Yo no solamente tengo que encargarme de que el alumno retenga, sino que el alumno comprenda. Bien, una vez que ya le enfoque que es un despido, ¿sí? Voy a explicarles la diferencia eminente entre una renuncia. Bien, nosotros le vamos a conceptualizar al estudiante que la renuncia es la terminación de la relación laboral del señor, en este caso, la persona que se conoce como trabajador, hacia la empresa, patrón, etc. ¿Sí? Aquí debemos ser muy claros con qué aspectos le corresponde de qué y qué aspectos de otros. Bien, recuerden, compañeros, que dentro del despido, cuando este se cataloga como injustificado, todas las prestaciones de ley se hace una evaluación a través de operaciones básicas matemáticas, reglas de tres, saber los equivalentes, y entonces se agrega en un despido injustificado la indemnización correspondiente a los 90 días más. ¿Sí? Aparte, recuerden también que si la persona cumple con el régimen de antigüedad señalado por la ley, que efectivamente son 10 años, la misma ley te indica que por cada año se le deben de pagar 12 días de salario íntegro. Debo de enseñarle a mi estudiante que todo tipo de prestaciones obligatorias de ley, la numeración básica que van a llevar es el salario del trabajador. Muy importante. No me van a salir las mismas cuentas pese a que dos personas hayan sido contratadas al mismo tiempo en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque si yo soy un trabajador a destajo y me pagan 90 pesos diarios y mi compañero fue contratado por recursos humanos y le pagan 300 diarios, al hacer esta cuantía, pues es obvio que la persona de 300 pesos va a recibir una indemnización mayor, pese a que tengan la misma antigüedad y pese a que hayan sido contratados el mismo día. Esto también es importante señalárselo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que luego, ay, profe, es que sí le entendí lo que me quiere explicar, sí le entendí cómo hacerlo, cómo multiplicar, cómo hacer una regla de 3, pero ¿por qué me salen cuentas diferentes? Hay un factor que debo ser honesto, que cuando a mí me tocó contestar el examen de legislación no me salían las cuentas, ¿sí? Creyendo yo que yo había equivocado o que estaba mal.
Entonces lo hice 3 veces ese ejercicio y en ninguna de las cuentas me salió. Me recuerdo que la cantidad tercera que más parecía le faltaban como 1,000 pesos, no sé, decir algo. Y entonces resulta resalta que es un problema que también se da en los estudiantes, ¿sí? Aunque suene un poco raro, pues la manera de solucionarlo más rápido es, pues entonces elige de las 4 opciones la que sea más acercada a la cantidad. Quizás a lo mejor tú olvidaste que tenías que sumarle la prima dominical. Quizás tú olvidaste que tenías que sumarle las vacaciones. Quizás tú olvidaste que él entró a trabajar en septiembre, no en diciembre. Elementos básicos que a lo mejor no nos cuadran en una operación. Entonces, debo de enseñarle al estudiante que no debe bloquear la pregunta, sino estratégicamente decir, a ver, me asiento, tranquilo. Si no me da ninguna de las 4 opciones, pues, por lógica, si mi cantidad son 1,800 y aquí hay una de 1,000, no sé, 400, 1,720, pues quizás pueda ser esa la opción que represente la respuesta. Eso es muy importante que se los aclare. El que no se desesperen, porque seamos honestos, compañeros, para sacar un finiquito requerimos tiempo, requerimos operaciones matemáticas. Y entonces, en el problema que yo encuentro, que muchos de los estudiantes en Colbach a veces no son lógicos. Entonces, cuidado con esa parte. Bien, ya que explique los dos conceptos y haga diferencia entre despido y renuncia, vamos a ir con el siguiente, que es el salario. Debo establecerle, obviamente, que el salario es relativo, lo que ya mencioné, que todo depende de lo que nos dediquemos, el grado de estudios que tengamos, cuáles son las actividades subordinadas que preste, que depende también de cuántas horas trabaje, para quién trabaje, que algunos salarios son más elevados por circunstancias del patrón, que algunos salarios son más bajos, pero las utilidades se reponen un poco. Entonces todo eso tenemos que establecerle, no solamente decir, el salario pues es la cantidad que te pagan por... Eso sería muy obvio, ¿no? Pero entonces debo explicarle los aspectos, ¿sí? Hay que desgarrar la tela para saber hasta dónde llega la piel, ¿sí? Entonces hay que decirle esta parte. Hay que mencionarle también, muy importante, con énfasis, siempre yo les pido a mis estudiantes que lo pongan con marcatexto o que le subrayen un circulito, un dibujito, que todo tipo de prestación que visualizarán en la parte 2, que es la parte práctica, va a hacer énfasis en salario, ¿sí? Que lo primero, que si a mí me preguntan en el examen, profe, es que, ay, qué difícil, ya hasta me duele la cabeza de tanto que nos dice, profe. Si a mí me preguntan en el examen un caso práctico de un finiquito o una indemnización, por lógica, la persona que aplica el examen, en este caso, quien redacta, debe escribir o debe preguntar y dar datos. Obviamente el dato básico que nos van a brindar es cuánto gana la persona por día. Y a través de eso decir, sí, el profesor nos dijo en clase, jóvenes, toda indemnización o prestación se va a sacar a partir de lo que gane yo diario. Perfecto. Entonces, ahí recurro al primer elemento. Punto número 1, pues obviamente leer bien, ¿no? O solicitar al estudiante que lea bien. Una vez que el estudiante lee bien, decirle, a ver, te están señalando que el dato es, la persona gana 190 pesos diarios. Entonces, todo lo que multiplique lo vamos a multiplicar por 190, profe. Excelente. Entonces, ya será, si son 15 días, pues 190 por 15. Si son 12 días por año y ya trabajó 10, 12 por 10, 120 por lo que ganaba. Perfecto. Y entonces, ya los estudiantes no se ven tan un poquito borrosos con el sentido de decir, es que son números, está difícil, profe, tenemos poco tiempo. Si saben lo básico, van a saber lo específico. Bien. Salario. Luego, después de eso, vamos a ir a prestación, ¿sí? Debo de decirle qué es una prestación. Debo de ser claro en decirle al estudiante que las prestaciones, hay prestaciones de ley, nuevamente, recalco, Ley Federal del Trabajo, que este sistema, así en el sistema federal, en este caso federal laboral, nos indica como obligatorias. ¿Cuáles son completamente necesarias obligatorias? Es decir, que yo debo de tener vacaciones, ¿sí? Que debo de tener un aguinaldo, que debo de tener prima dominical, si es que la tengo, ¿sí? Que debo de tener, en todo caso, seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ya que le marque la prestación, también es muy importante porque ya me ha pasado en el ámbito real. Profe, oiga, profe, a ver qué pasa. Es que donde yo trabajo nos bajan caja de ahorro.
es que donde yo trabajo nos bajan el baile de diciembre. Es que donde yo... ok. También debo de enfatizar, hay prestaciones laborales de ley, a fuerzas, ¿sí? Obligatorias. Y hay prestaciones relativas o no obligatorias. Por ejemplo, oiga, profe, es que fíjese que yo he visto que en muchas empresas hasta les dan despensa y las posadas se las hacen súper padres en un salón, allá para Huentitán, ya saben, ¿no? Algo bien padre. Entonces, y acá donde yo trabajo, la empresa no nos da despensa. Ok, debo de enfatizarle al estudiante. Bien, quizás la empresa lo visualiza, la despensa, como un extra, como una ayuda, ¿sí? Pero bajo ninguna circunstancia la empresa puede decir, a ver, compañero, como te di tu despensa, no te voy a pagar tu aguinaldo. No, eso no se puede, porque la Ley Federal del Trabajo, recalco, la Ley Federal del Trabajo me indica que por ley, si yo laboré un año completito, me tocan mis 15 días de aguinaldo, ¿sí? Entonces, no me puede salir el patrón con esta cuestión de que, pues en vez de pagarte tus, ejemplo, 3,000 pesos que te tocan de aguinaldo, te voy a dar una televisión que vale 3,000. No, porque en todo caso, ahí sí estaría cambiando, ¿sí?, las facultades básicas que indica la ley. O, en todo caso, también señalarle al trabajador que si él acepta esta metodología de pago, también sería una excepción a la regla de las prestaciones, y pues ahí es un ámbito completamente distinto. Eso ya tendrá que ver con el efecto o la causa que produzca este acuerdo. ¿Sale? Bien. Ahora, ya que tenemos la explicación de las prestaciones, vamos a ir por el ámbito que lleva un poquito más de tiempo en la cuestión de la legislación, que es el seguro social, lo relativo a la seguridad social. Me han preguntado algunos profesores, oiga, profe, cuando llega usted a la parte de la seguridad social, ¿qué les explica? Ok, punto número 1, primero debemos conocer, profesores, en este caso, docentes que imparten la materia, que la legislación en materia de seguridad social es prácticamente una de las ramas del derecho nuevas, ¿sí? Esto, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara apenas se da con los señores Ruiz Moreno, y los libros de los Ruiz Morenos no tienen más de 10 años. Entonces es una rama completamente nueva, algo moderno. ¿Por qué? Porque si bien, pese a que en el cardenismo se hace el boom de las instituciones sociales como el IMSS, el ISSSTE y después el ISFAM, no se acreditaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente, inclusive en la actualidad, vivimos en un contexto de, profe, la verdad, sí necesito, sí estoy enfermo, sí me siento mal, pero el IMSS para mí es ir a morirse. La verdad, ni lo ocupo, ni lo necesito, ni quiero. Entonces, pues primero debemos explicarle. Bien, debemos explicarle que el derecho de la seguridad social parte de la división del derecho de las sociales, en este caso las sociedades. ¿Por qué? Porque es un beneficio o es una rama que va a otorgar esos beneficios a todos. ¿Cómo puedo hacerle para que el estudiante comprenda qué abarca? Debo de darles los rangos de aseguramiento que da el Seguro Social. Como punto número 1, en una experiencia personal, lo primero que yo hago es explicarle, ¿cuál es la diferencia entre seguridad pública, seguridad privada y en este caso un sistema de seguridad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, el derecho de la seguridad social y la seguridad pública ¿es lo mismo? No. Entonces debo de explicarle primero qué es la seguridad social. Ya que hago esta diferencia, les enmarco los 3 tipos de seguros sociales que actualmente la misma teoría nos indica. Les señalo qué es el IMSS, qué es el ISSSTE y en todo caso qué es el ISFAM. Una vez que yo logré señalar esos 3, explico a los estudiantes qué tipos de trabajadores, precisamente trabajadores, pueden ser asegurados en este rango. Si son trabajadores generales, si son trabajadores del Estado o si son trabajadores de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Bien, ya que el estudiante logró captar, porque ojo, la verdad es que muchos desconocen esta subdivisión, logra captar la división ya mencionada, entonces le señalo, todos los trabajadores incorporados al IMSS, respecto a su seguridad social, tienen rangos de aseguramiento. La mayoría de personas me contestan, profe, qué fácil. Pues obviamente los rangos de aseguramiento del Seguro Social son cuando te enfermas, o sea, gastos médicos. Sí,
Esa es la parte que las personas comunes, literalmente dicho, conocen. Pero debo de instruirle a mi estudiante que los rangos de aseguramiento van más allá, que se encuentra la cesantía y la vejez, que se encuentra el estado de incapacidad, que se encuentra los riesgos de trabajo, que se encuentran las guarderías, que se encuentran también lo que corresponde a riesgos de trabajo involucrando los tres aspectos: de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa o dentro del trabajo. Debo de señalarle que también hay una parte de la ley de seguro social que involucra indemnización para causis mortis de un familiar directo. Sí, compañeros, también le tenemos que explicar eso. Debemos de explicarle al estudiante que también hay una parte del seguro social que se llaman guarderías del seguro, precisamente, que si yo soy derechohabiente, ¿sí?, y trabajamos ambos, me pueden cuidar a mi bendición. Sí, también lo debo de explicar. Debo de explicar también que en cuestiones de riesgos de trabajo, ¿sí?, el patrón deberá responder afectivamente a esta circunstancia, que podemos encontrar el supuesto de la incapacidad general y de la incapacidad laboral. También debo explicarle al estudiante, muy importante que esto les quede claro a los chicos, que la incapacidad general, es decir, aquella que se da por cualquier facultad externa, sí, nos enfermamos, pero no en el trabajo, se va a pagar únicamente al 60%. ¿Sí? Porque también van a surgir muchas dudas de: profe, es que yo me enfermé y no me pagaron completo. Profe, es que yo, sí, me dolía mucho la cabeza y no me pagaron y me dijeron que era general. Ok, debo de establecerle general 60% y laboral, donde implica lo laboral, al 100%. Entonces, ahí es muy importante, porque a partir de eso va a ser una ancla para que al siguiente tema, que es la parte de toda la indemnización, es decir, sacar las cuentas, pueda yo tener una justificación. Ah, sí es cierto, ¿sí? Entonces, empezar desde la incapacidad, cómo se saca, y ahí bien fácil. La verdad es que muchos de sociales, mi punto de vista, tenemos un poquito de problema con cálculos operativos muy altos, ¿no? Entonces, si yo logro que el estudiante logre entender cómo se saca una simple regla de 3, a partir de ahí va a ser la magia para que él sepa hacer finiquitos, indemnizaciones de todo lo correspondiente. Bien, ya que agoto la seguridad social, hasta ahí vamos a ver involucrado que el seguro social también nos va a brindar una pensión, que nos va a contabilizar las semanas que trabajemos, que nos va a decir cuándo ya no podemos trabajar, lo que se conoce como el aspecto de cesantía y vejez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante que estos datos queden claros. Bien, profes, ahora, ya que logramos agotar lo que ahora yo le he denominado la base sustentable de la teoría, podemos pasar al rubro número 2, conocido así como la parte práctica, lo cual veremos en la siguiente sesión. Esta sesión como tal, que es la parte número 2, ¿sí?, va a tratar de explicarles punto por punto cómo debo de instruir a mi estudiante para que logre que las cuentas le cuadren, cómo debo hacer la sumatoria total del supuesto. Vamos a tratar en la segunda sesión, ojo, aquí está la ancla, profes, vamos a tratar en la segunda sesión cuándo sí me aplica, cuándo es una excepción y cuándo puede ser relativo, que es la parte más complicada que el estudiante debe dominar. No conocer, compañeros, debe dominar, porque si no dominan la parte práctica, la área de legislación e introducción al trabajo está perdida. Bien, mi nombre, les recuerdo, es Eduardo Tonatiuh Mariscal Michel. Estuvimos en el Instituto de Memoria Educativa e Idiomas y los dejo, nos vemos hasta la próxima. Pórtense mal y cuídense mucho.